Hola, bendiciones, ¿cómo están? Dios les bendiga. Vamos a iniciar en esta hora con esta alabanza. Bienvenidos. Dios bendiga sus vidas. Qué bueno que hoy nos acompañan todas esas personas que se van a conectar. La gente que va a estar con nosotros escuchando este mensaje, esta palabra, conexión celestial, conexión al cielo. Dios está con nosotros. Vamos a iniciar y seguimos posteriormente con la palabra del Señor. Vamos a adorar. ¿Cuántos saben que a pesar de lo que podamos vivir, Él sigue siendo Rey y sigue estando en el trono? Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y el valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me caminaré en la tormenta. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo seré fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en todo está.
Aleluya, gracias al Señor. Ya estamos listos para entrar a la palabra. Dios bendiga sus vidas. Ya los que ya están conectados, Dios bendiga sus vidas de cada persona que está aquí. Doy gracias al Señor por este hermoso tiempo que nos permite transmitir. Estamos transmitiendo ya desde el estado de Sinaloa. Damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido llegar con bien. El día de ayer estuvimos llegando a Sinaloa. Estamos ya en casa. Gracias por haber orado por nosotros, por pedir a Dios, por bendecirnos. Muchas personas se comunicaron y estuvieron al pendiente sobre el viaje, que si dónde veníamos, que si veníamos bien, que si hacía mucho calor, y estuvimos sí, estuvieron ahí al pendiente de nosotros, bendiciéndonos y siempre orando por nosotros. Gracias por la iglesia, gracias por los hermanos que nos aprecian, los hermanos y hermanas que siempre están al pendiente de nosotros y que estuvieron al pendiente en este viaje. Llegamos con bien el día de ayer y desde aquí, desde Sinaloa, estamos hoy teniendo nuestra primer transmisión en vivo. Voy a estar transmitiendo en vivo. No es que me vengo de vacaciones, no. Vacaciones en Cristo no hay. Dígale el que está al lado, no hay vacaciones en Cristo. Siempre, así vaya uno a donde vaya, sea con la familia, sea aún si tiene algo que hacer laborando, siempre va a haber una palabra de parte de Dios. Vaya hasta lo último de la tierra, desde allá se va a estar transmitiendo, desde allá se va a estar compartiendo la palabra. Para que vayan etiquetando, para que vayan compartiendo esta transmisión, porque ya vamos a entrar, dile el que está del lado, ya vamos a entrar a la palabra de esta noche, que se llama conexión celestial o conexión al cielo. Amén. Para que ya vayan etiquetando y vayan compartiendo esta transmisión y podamos ser de bendición para otras personas a través de extender el evangelio, de poder compartir y puedan escuchar la palabra del Señor juntamente con nosotros. Así es que voy a dar solamente unos segundos para que usted ahí le pique al teléfono y le dé compartir y pueda etiquetar solamente, si acaso, un minuto en lo que yo estoy hablando. Usted puede etiquetar, puede compartir y así poder ser de bendición para personas en el nombre de Jesús. Estuvimos orando el día sábado, el día sábado estuvimos orando, tuvimos nuestro servicio antes de venirme el día sábado y estuvimos orando por algunas personas en que Dios hiciera el milagro en ellas, en sanidades, problemas, accidentes que tuvieron, y Dios ha estado respondiendo. Personas han sido levantadas de sus lugares, de sus lechos, de sus camas, de los hospitales. Eso fue lo que se compartió el día sábado, lo que habla la escritura en San Juan 5, cómo Jesús sanó a una persona que tenía necesidad. Así el Señor lo ha hecho ya hoy apenas lunes, y ya han estado comunicándose, dando testimonio de que Dios ha hecho algo en estos días en las vidas de las personas. Qué impresionante es que una oración que uno la puede hacer tan, digamos, sencilla, orando a Dios por algo, que uno puede hacer la oración, digamos, sencilla y aparte íntima, una oración sencilla, una oración íntima con Dios, pidiéndole algo. Lo impresionante es que Dios responde a la petición, Dios responde a las oraciones de su pueblo. No importa si es un excelente orador, Dios escucha el corazón, no escucha la palabrería. Dios no escucha el modelo de oración, porque puede ser palabrería, mucha palabra, mucha palabra, pero si alguien se expresa con el corazón a Dios y le dice:
Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes en esto, con mi hijo, con mi hija, con tal hermano, con tal hermana, con tal persona que no la conozco, pero te pido, Señor, hagas un milagro en esa persona. Tan sencillo, pero con todo el corazón. Dios ve la petición del corazón y Dios responde. Y Dios respondió. Hasta el día de hoy está respondiendo con milagros, con señales, con prodigios. Mucha gente está siendo sanada. El día sábado Dios nos llevó a estar orando por personas para que recibiesen sanidad. Personas que no conocemos, que nunca hemos visto en la vida, nunca hemos abrazado o estrechado la mano de esas personas, pero han estado dando testimonio personas que se conectan así como tú, personas que se conectan que ni siquiera me conocen, que ni siquiera yo los conozco, personas que se conectan de otros lugares, de otros estados, de otras naciones, han enviado un mensaje en que del sábado al día de hoy Dios ha respondido a las necesidades de salud, de enfermedad que han tenido y entre otras cosas, pero sobre todo enfermedades, problemas, personas que habían sido golpeadas, accidentadas. Dios los ha sanado, Dios los ha libertado. Dios es bueno, diga conmigo, Dios es bueno y Él escucha la oración de su pueblo. Amén. Bien, pues vamos a entrar al mensaje de esta noche. Estoy muy al pendiente. Sí, amén, Obdulia Moreno de allá de Rosarito, Dios te bendiga. Los pastores están para el lado de México. Los pastores, tus pastores, los que tenías, los pastores están para el lado de México. Aquellos pastores que conocí allá en Rosarito ya están para el lado de México. Ahora hay nuevos pastores en Rosarito. Damos gracias al Señor por esa iglesia Torre Fuerte, creo que es. Hay nuevos pastores, bendecimos la vida de esos pastores. Y hay que estar orando, iglesia, por los pastores, que cada pastor, cada siervo necesita la oración, el respaldo de la oración del pueblo. Aún yo, cualquier persona, ocupamos que tú estés orando por nosotros, porque el enemigo ataca, el enemigo quiere detener a los ministros, quiere apagar el fuego de los ministros, quiere apagar la pasión, el deseo de predicar, quiere detener a sus ministros. Desde siempre Satanás ha tratado de detener la obra del Señor, desde siempre, desde cuando nosotros no pensamos que o no tenemos el entendimiento. Desde mucho tiempo atrás, años y años atrás, el enemigo ha querido detener la obra del Señor, pero se va a quedar con las ganas. Aleluya, porque aquí hay un pueblo que ora, por los pastores, hay intercesores, hay un pueblo que ora por los predicadores, por los profetas, por los evangelistas, por todo ministro que está ministrando la palabra del Señor. Así es que les encargo, estén orando por mí, porque sí necesitamos las oraciones del pueblo. Amén. Vamos a entrar a la palabra entonces. ¿Está listo? ¿Verdad que sí? Espero que sí. Estés listo, porque ya entramos en este momento a la palabra del Señor. Quiero que me acompañes. Esta palabra es conexión celestial o conexión al cielo. Hay personas, para poder entrar a la palabra, voy a entrar en esta introducción. Hay personas que viven una conexión divina, una conexión con el cielo, una conexión celestial, la cual a estas personas Dios les revela cosas grandes y ocultas, dice en Jeremías. Dios hace revelaciones tremendas, revelaciones muy, muy específicas a personas que tienen una conexión con el cielo, una conexión celestial, una conexión divina. Todas esas personas, Dios les está revelando cosas que no al resto del pueblo está revelando Dios. Dios está revelando sus secretos, sus deseos más íntimos, los que tiene en su corazón, a personas que viven una conexión divina, una conexión con el cielo. Personas que han pagado y siguen pagando el precio por servir a Dios.
personas que han dejado todo como está escrito, como Jesús lo dijo, padre, madre, hijos, hermanos, amigos, han dejado su comodidad, todo, tan solo por ver el reino de Dios establecido en la sociedad, en el mundo, en la comunidad, en la gente, para que Cristo reine, para que el gobierno del cielo sea manifestado aquí en la tierra y todas las personas podamos tener cambios, todas las personas podamos llegar a ser hijos legítimos, creados según Dios. Amén. Personas que tienen intimidad, personas que tienen relación, personas que tienen conexión con el cielo, conexión celestial. Y yo quiero hablarte de eso en esta noche. Este tema o esta predicación se llama conexión celestial, conexión con el cielo. Se llama esta palabra, este tema que yo quiero compartirte. Y yo sé que hay personas que Dios les revela grandes cosas, porque Dios revela a quien Él quiere, siempre y cuando esa persona tenga una conexión divina con Él. Amén. Quiero que me acompañes a 2 de Corintios capítulo 12 y voy a leer los primeros 10 versículos de 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 12. Voy a leer los primeros 10 versículos de 2 de Corintios 12. Amén. Acompáñeme allá, vaya rápido, oje esa Biblia, saque el celular y vaya a la escritura conmigo, porque vamos a leer algo de una persona que tenía una conexión con el cielo, una conexión celestial, una conexión divina, a lo cual sé que hay muchas personas que lo tienen actualmente y que, como lo decía ahorita, que Dios revela y está revelando grandes cosas. Pero yo quiero predicar de esto, ¿ok? Ya está en 2 de Corintios capítulo 12, del 1 al 10. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios que está en medio de nosotros. Abrácelo, dele un beso al Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, te amo tanto, te deseo tanto, te anhelo tanto y deseo que siempre estés conmigo, donde quiera que ande, nunca me dejes, porque yo voy a buscarte, voy a abrazarte, voy a cautivarte. Tu presencia a mí me hace bien. Amén, gloria a Dios. Muy bien, dice 2 de Corintios 12, 1 al 10. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Vuelvo a leer este primero para que usted pueda ver los cimientos de este mensaje, la plataforma de donde vamos a estar predicando o enseñando acerca de la conexión al cielo, de conexión celestial. Mira, ciertamente, dice el apóstol Pablo, ciertamente no me conviene gloriarme. Vuelvo a repetir, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Vuelvo a repetir el 5. De tal hombre me gloriaré,
pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades respecto a mí. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase, desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, dijo Pablo, soy fuerte. El apóstol Pablo, podemos ver una forma de expresión a la gente, a la iglesia, a su pueblo, a los creyentes, a los que tenía en ese tiempo de lado. El apóstol Pablo sabemos que discipuló a muchísima gente. El apóstol Pablo, su posición lo dice, el apóstol Pablo vino a ser apóstol de muchas iglesias. Muchos pastores fueron establecidos por la disciplina, por el discipulado, por la dirección, por la enseñanza, que por medio del apóstol Pablo fueron instruidos de parte de Dios. El apóstol Pablo estaba expresando acerca de la conexión esa que él tenía íntimamente con el cielo, la conexión que toda persona que seguimos el camino de Dios, el camino de Cristo, tenemos que tener. Cada persona debemos de tener una conexión con el cielo, una conexión divina, una conexión que el Señor mismo venga a revelarnos a nosotros cosas que no nos han sido reveladas por nadie. Porque podemos escuchar predicadores de diferentes sabores. Se va a reír por eso. Cuando yo me refiero a predicadores de diferentes sabores, es predicadores de diferentes formas de predicar y de expresar la palabra de Dios, la cual en cierta parte, en cierta forma, tiene gran provecho. Pero digo yo, no el Señor, sino yo, que la persona que tiene una conexión personal con el cielo, una conexión divina, esa persona tiene mayor provecho cuando Dios le está revelando las cosas personalmente a él. Quiero irme a la persona de Pablo. Pablo era el que tenía la conexión divina con el cielo. Usted sabe que Pablo fue uno de los apóstoles, de hecho el último apóstol, no que el último que vivió. Sabemos que el último que vivió, el último que quedó, fue el apóstol Juan en la isla de Patmos. Ya todos los apóstoles, incluyendo a Pablo, ya habían muerto. Pero respecto del ministerio apostólico, el apóstol Pablo fue el último hombre llamado al ministerio apostólico. O sea, el apóstol Pablo vino a ser el último apóstol de Jesucristo. No el último que vivió, lo aclaro. No el último que quedó, no, el último
que vivió, el último que murió fue el apóstol Juan en la isla de Patmos. Pero el apóstol Pablo fue el último de los que el Señor llamó al apostolado. Usted conoce, primero eran 12, quedaron 11, fue restituido en Hechos 1, fue restituido el apóstol que dejó el lugar, esto es el apóstol Judas, que Dios lo había llamado al apostolado, era uno de los discípulos, pero se fue a servir al contrario. Y fue restituido su lugar apostólico para que estuvieran los 12. Pero después de eso Dios llama al apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue llamado de una forma tan extraordinaria, de una forma totalmente, vamos a decirlo, diferente al llamado apostólico que tuvieron los otros, vamos a decir, 13 apóstoles, porque uno dejó el camino del Señor, esto es Judas, pero en sí fueron primero 12, después el que dejó el lugar, Judas, y se restituyó con otro, fueron 13 apóstoles. Uno se fue con el diablo, uno se fue con Satanás, pero después el apóstol Pablo, en el número 14, en el llamado de los hombres al ministerio apostólico, el número 14, vino a ser llamado de una manera extraordinaria. El apóstol Pablo estaba expresando esa conexión que en su llamado tuvo con el Señor, de modo que no solamente en el llamado tuvo esa conexión divina con el cielo o con Cristo mismo, porque Cristo es el cielo, Cristo es Dios, Cristo es el Padre, Cristo es todo, Cristo es lo creado y por lo crear, Cristo es el cielo, Cristo es la tierra, Cristo es todo. Y el apóstol Pablo fue llamado al apostolado, pero llegó el momento en que el apóstol Pablo tuvo que hablarles claro acerca de que él recibía en número tan grande de revelaciones por la conexión que tenía con el cielo. No había otro en aquellos tiempos que tuviera una conexión tan personal, aún fuera de los 12 apóstoles anteriormente. Podemos ver en los escritos, en las cartas de Pablo a los Corintios, cómo Pablo expresa la forma de su llamado, y también cómo Pablo expresa que ninguno de los que se decían columnas de la iglesia le vino a enseñar algo nuevo al apóstol Pablo, sino que Pablo lo aprendió meramente por pura revelación. El ministerio apostólico de Pablo vino a tener un boom, o sea, un crecimiento tan grande por todas las revelaciones que el Señor le daba. Pero esto tenía un porqué, porque Pablo tenía una conexión directa con Dios. No hubo un hombre que enseñara a Pablo. Él no fue a una escuela profética, él no fue a una escuela pastoral, él no fue a hacer, digamos, a un seminario, no fue a ninguna escuela de nada. Su escuela fue natural, su escuela, su enseñanza, su discipulado fue natural, fueron meramente revelaciones de Cristo, como lo dice aquí en la escritura, en lo que acabamos de leer. El apóstol Pablo empezó a hablarles acerca de el gloriarse. Si él se gloriaba, no sería insensato. ¿Por qué? Porque él era un hombre con una conexión con el cielo muy personal, era un hombre con una conexión que debemos realmente tener todos, buscar esa conexión que Pablo tenía con el cielo. Cuando una persona se conecta con el cielo, como lo que acabamos de leer, como el apóstol Pablo, va a sobreabundar en revelaciones. Dios va a estarle revelando. En la iglesia siempre van a decir que eres el espiritual o la espiritual. Va a haber gente que te va a menospreciar, va a haber gente que te va a tomar a menos acerca de
el ministerio, del llamado, de esa conexión que tú tienes con Dios, porque muchos no creen, muchos no van a creer. De hecho, Pablo tuvo muchos problemas al principio acerca del ministerio. Muchos no creían en las revelaciones, en lo que Pablo hablaba. Incluso el mismo Pedro dice que Pablo hablaba cosas difíciles de entender. ¿Por qué el mismo Pedro lo dijo, siendo que Pedro fue uno de los primeros apóstoles que Dios llamó al ministerio apostólico? El mismo Pedro dijo que Pablo hablaba cosas difíciles de entender. O sea, quiero que veas eso que dijo Pedro. Porque Pedro sabía o no podía, vamos a decirlo, comprender la conexión espiritual que Pablo tenía. Era muy diferente el nivel espiritual incluso. Ahí tú puedes ver en la escritura, muchos han predicado de Pedro, yo he predicado de Pedro, he predicado de muchos apóstoles, de los que están ahí en la escritura, en el llamado, pero el mismo Pedro, que fue tremendo, no comprendía lo que Pablo hablaba, no comprendía las palabras de Pablo, porque Pablo hablaba palabras por revelación, hablaba palabras espirituales, hablaba palabras, no digo que Pedro no hablaba palabras espirituales, todos ellos hablaban palabras espirituales, todos ellos traían mensaje de Dios, pero Pablo llevaba un nivel espiritual porque más alto, más fuerte, por más revelación, porque Pablo tuvo más revelación que cualquiera de los apóstoles, a excepción de Juan en la isla de Patmos. Podemos ver a Juan recibiendo una serie de revelaciones, el cual se llama el libro de Apocalipsis, una serie de revelaciones que fue y es todo el Apocalipsis. Pero Pablo, antes de que Juan tuviera estas revelaciones, Pablo estaba recibiendo revelaciones tremendas de Dios por la conexión que tenía con el cielo. También Juan, el apóstol Juan, como tenía una conexión con el cielo tan cercana, tuvo tantas revelaciones que se escribió el libro de Apocalipsis. Pero respecto del apóstol Pablo, si usted ve, la mayoría del Nuevo Testamento pertenece a las cartas del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo tenía una conexión muy personal con el cielo, la cual esa conexión que tenía personal con el cielo le hacía conocer grandes cosas que no había hombre a quien se le revelaran respecto a los tiempos del apóstol Pablo. Pablo tenía una serie de revelaciones, revelación tras revelación tras revelación, y venía edificando a las iglesias, venía edificando al pueblo de Dios. Todo el tiempo que haya un hombre con abundancia de revelaciones, los cuales Pablo no quiso expresar, ahí lo podemos ver desde el 1, que Pablo no quiso expresar o gloriarse en las revelaciones de decirles al pueblo, porque dice la escritura que no les dijo acerca de del sinnúmero de personas, de revelaciones, perdón, de aquella serie de revelaciones que Pablo estaba recibiendo. Pablo no se glorió diciendo, hermanos, yo recibí revelación de esto, hermanos, también de esto, hermanos, Dios me habló de esto, recibí esta revelación, también el Señor me ha dado esta revelación, tarde, mañana y noche, tarde, mañana y noche, o mañana, tarde y noche. Pablo recibiendo una serie de revelaciones por la conexión que tenía con el cielo. Esto siempre va a pasar. Siempre va a pasar. No nada más en el apóstol Pablo o en el apóstol Juan en la isla de Patmos. Siempre va a pasar cuando una persona tiene conexión con el cielo. Va a ser una persona que va a recibir una serie de revelaciones, las cuales
muchas de ellas no las va a contar. Muchas de ellas no las va a expresar. Solamente van a ser para poder dirigir, poder alimentar, poder instruir, enseñar o discipular a pueblo de Dios. De modo de que el pueblo pueda ser edificado por las revelaciones de Dios, pero no engloriarme en las revelaciones, sino por las revelaciones que el Señor está dando a sus siervos. Esto hizo el apóstol Pablo. Pablo, al plantar tantas iglesias, edificar tantas iglesias y tener tantos servidores como pastores, como profetas, como evangelistas, como profetisas, como gente que servía en la iglesia, como tesoreros, como panderos, como levitas, músicos de la alabanza y de la adoración, pandero, danza, todo tipo de servidores que había en la iglesia. Estaban todos ellos bajo la cobertura apostólica del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo llegaba, ellos eran sumamente edificados por la presencia de Pablo. Si aún por las cartas escribía a las iglesias se gozaban mucho al recibir las cartas del apóstol Pablo, porque Pablo siempre expresó lo que Dios estaba hablando, expresó lo que él podía expresar. Por eso dice la Escritura que se le dieron a conocer palabras inefables que al hombre no le es permitido expresar. ¿Esto qué quiere decir? Que Pablo, no todo lo que él recibió de revelaciones de parte de Dios las conocemos. Hay muchas cosas que Pablo recibió de revelaciones que la iglesia no las conoce, que la iglesia no las sabe, que faltó tiempo de vida en que el apóstol Pablo viviera para seguir edificando a la iglesia, y que seguramente si Pablo hubiera seguido viviendo aquí en la tierra, hubiera tenido más años de vida, hubiera más cartas de Pablo de las que actualmente quedaron escritas en el Nuevo Testamento. Esto quiere decir que Dios, escuche esto porque esto usted lo tiene que arrebatar. Esto quiere decir que Dios tiene cosas por qué revelar a su pueblo, en los cuales entre el medio del pueblo Dios está buscando a hombres, Dios está buscando a mujeres que tengan una intimidad, una conexión genuina con el cielo, una conexión celestial, una conexión con el cielo, que sean los instrumentos, que Dios va a usar, los instrumentos útiles para que Dios revele esas cosas que reveló a Pablo, las cuales no quedaron escritas, las cuales por falta de tiempo Pablo no las pudo expresar, por falta de tiempo de vida Pablo no las pudo revelar a la iglesia, que en este tiempo a nosotros, los que busquemos esa conexión con el cielo, podamos ser los instrumentos a los cuales Dios les va o nos va a revelar las cosas secretas que le llegó a revelar a Pablo, que le llegó a revelar incluso a Juan. Porque tú puedes ver el libro de Apocalipsis respecto de Juan, puedes ver el libro de Apocalipsis desde el principio hasta el versículo 22, que trae 22 versículos el libro de Apocalipsis, y tú puedes ver una serie de revelaciones, como también desde Hechos hasta Hebreos, una serie de revelaciones tanto como para Juan como para el apóstol Pablo. Es un sinfín de revelaciones. Pero yo te quiero decir que no todas las revelaciones que Dios reveló a Pablo nos las ha sido reveladas a nosotros, a esta iglesia actual. No todas las revelaciones que Dios reveló a Juan en la isla de Patmos son las que están escritas. Por falta de tiempo,
¿Esto qué quiere decir? Que Dios nos está dando la oportunidad a nosotros, o tenemos más bien la oportunidad nosotros, la iglesia actual, de recibir las revelaciones que se le dieron a ellos, que no están escritas, más las revelaciones que Dios va a ir revelando para la iglesia en estos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una serie de revelaciones en el corazón de Dios, buscando a quien revelarles. Buscando a una mujer, buscando un hombre preparado, listo, con una conexión divina, con una conexión al cielo, con una conexión genuina, a la cual Dios va a empezarle a revelar cosas que no ha habido hombre alguno en la tierra que le haya sido revelado. Hoy en día nos sorprendemos por una o dos revelaciones que el Señor está soltando por medio de sus siervos los profetas. Hoy en día hay revelación, una aquí, una allá, una por medio de tal pastor, una por medio de tal profeta, pero estamos, vamos a decirlo así, estamos escasos en la revelación. Si usted se acuerda, en los tiempos del sacerdote Elí, sus hijos Ofni y Fines, en ese tiempo era un niño el profeta Samuel, en aquel tiempo escaseaba la palabra del Señor. Aún en estos tiempos que hay sacerdotes, escasea la palabra de Dios. Está escaseando la palabra de Dios. Está escaseando las revelaciones de Dios. Y Dios está buscando para revelar sus secretos a alguien. Dios está buscando esa conexión que tuvo Pablo, esa conexión que tuvo el apóstol Juan, esa forma de conexión con el cielo. Dios está buscando a un hombre así. Dios está buscando un ser humano así. En este tiempo Dios está buscando personas que tengan esa conexión que tuvo el apóstol Pablo, que tuvo Juan con el cielo. Y cuando Dios encuentre a esa persona apta, a esa persona lista, a esa persona preparada, y no me refiero preparada en conocimiento bíblico, aclaro eso, porque si es por preparación de conocimiento bíblico, teológico, filósofo, no da el resultado a las revelaciones que Dios quiere revelar a la iglesia en estos tiempos. No es por conocimiento bíblico, es por conexión al cielo. No es por teología o filosofía o creencias. No, es por una conexión que tenga la persona al cielo. Puede ser alguien novato, puede ser como lo habló el Espíritu Santo a Pedro y a Juan cuando ellos estaban empezando el ministerio apostólico. Cómo se enfrentaron con la gente religiosa que no creyó. Y dijeron ellos que eran hombres del vulgo, hombres sin letras, no tenían conocimiento. Y Dios estaba revelándole cosas. Esto era el principio de las revelaciones de Dios a los siervos que estaban con una conexión al cielo. Más tarde vino el apóstol Pablo con mayor conexión, donde Dios le reveló una serie de revelaciones, las cuales tenemos escritas. Pero te quiero decir, como antes te lo dije, hay revelaciones que no quedaron escritas, las cuales Dios no se las quiere quedar. Dios no quiere quedarse en su corazón las cosas que Él ha querido a revelar a la humanidad. Dios no quiere quedarse en su corazón, en su deseo de revelar a la humanidad cosas que no han sido reveladas, porque no ha encontrado hombre, como habla la Escritura, un hombre que se ponga a la brecha a favor de la tierra por medio del profeta Ezequiel. Dios anda buscando hombre. Dios anda buscando una persona que se conecte al cielo, que tenga esa conexión, y entonces ¡pum! Dios va a empezar a revelar nuevas cosas
tan tremendas, pero no escasa, sino muy fluida, revelación tras revelación tras revelación, el pueblo recibiendo palabra, recibiendo revelación, recibiendo cosas, porque yo te quiero decir esto. Hay muchas cosas en el corazón de Dios. No dudo ni poquito en que Dios tiene muchas cosas en su corazón para revelarnos todavía a nosotros, el pueblo de Dios. Pero como predicaba la semana pasada, creo el día miércoles, no fue el día miércoles, fue como el jueves o viernes, tuve una transmisión en vivo, el cual Juan lloraba mucho, dice la escritura, porque no se halló ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, quien pudiera abrir ese libro con los 7 sellos. Así, ese es un ejemplo de lo que estoy diciendo ahora. Así Dios está desesperado por encontrar a alguien que esté listo y preparado para él poder soltar las revelaciones de estos tiempos para la iglesia. Revelaciones de enderezar la iglesia, de corregir la iglesia, de purificar, de santificar, de alinear la iglesia, de que la iglesia, soy sincero en esto que digo, la iglesia de Cristo está viviendo un evangelio light. La iglesia de Cristo se ha acostumbrado a vivir un evangelio muy por encimita, muy light. No sé qué está pasando con la iglesia, ciertamente, pero lo que sé es que Dios sí ha revelado y me ha revelado cosas que la iglesia necesita recibir. Y cuando digo cosas, son cosas que van a venir posteriormente para la iglesia, donde Dios va a empezar a revelar, donde Dios va a empezar a hablar a la iglesia, donde Dios va a empezar a dirigir y corregir, y verdaderamente el Espíritu Santo va a estar discipulando a la iglesia. En estos tiempos hay escasez de discipulación a la iglesia, discipulado del Espíritu Santo hablo, no de hombres. Hombres están discipulando con sus doctrinas, con sus creencias, con sus sentires, con lo que ellos creen que es una revelación de Dios. Pero no es así. Las revelaciones de Dios, cuando Dios revela algo, provoca un impacto en la iglesia. Cuando es una revelación de Dios, provoca un impacto, y un impacto provoca un cambio, un mover, un sacudimiento. Cuando son revelaciones de Dios, cuando son revelaciones que cree el hombre que vienen de Dios, puede ser que vengan, pero no ocasionan nada, no se mueve nada, no se siente nada, no hay nada que se mueva. El espíritu del hombre no es conmovido, el espíritu del hombre no recibe nada. El espíritu del hombre es como querer engañar a alguien de darle un vaso de agua, pero sin agua. O sea que, con los ojos vendados, y decirle, tómate este vaso de agua, y según se lo toma y no tomó nada, esa persona queda sin provecho, sigue con sed. Darle comida a alguien como no darle, hacerlo como que come pero no come nada. Estas son las revelaciones, supuestas revelaciones de Dios, revelaciones de hombres mismos, del corazón del hombre, infructuosas, sin provecho. Pero cuando viene una revelación de Dios, provoca lo que provocó Dios a través del apóstol Pablo. Provoca lo que provocó Dios a través del apóstol Juan en la isla de Patmos. Que son libros que estamos leyendo, que son libros y revelaciones que nos impactan aún hasta esta generación, y todas las generaciones que pasaron, y todas las generaciones que vendrán. Pero hay revelaciones
que el Señor va a revelar cuando encuentre a la persona o a las personas preparadas, listas, y aclaro de nuevo, no por conocimiento bíblico, personas preparadas, listas de corazón, con una conexión verdadera con el cielo. Dios va a empezar a hablar de su corazón al corazón del hombre. Dios va a empezar a hablar de su mente a la mente del hombre. Dios va a empezar a dar visión al hombre a la visión del hombre. Dios va a empezar a dar palabra a la boca del hombre de la palabra que sale de su boca. Dios va a empezar a hacer cosas nuevas. La iglesia parece que está detenida en las cuestiones de las revelaciones. Así como Pablo dijo, no conviene gloriarme en las revelaciones, no conviene gloriarme, dijo el apóstol Pablo, no me conviene gloriarme, pero vendré a las revelaciones del Señor. Cuando una persona tiene esta conexión, va a sobreabundar en revelaciones, palabra de aquí, palabra de allá, va a tener abundancia de palabra y no palabra con sabiduría humana, porque en estos tiempos yo quiero alertarte, hay mucha sabiduría humana, mucha se está moviendo. Yo no sé si tú tienes el discernimiento para discernir lo que se está moviendo actualmente en las iglesias, en los templos. Mucho espíritu que habla por su propia cuenta. El Señor nos alertó y dijo el Señor que estemos atentos, escudriñando los espíritus, si son de Dios o no. Y cada palabra que salga de la boca del hombre para saber si viene de parte de Dios o no. Cuando viene una palabra por revelación de parte de Dios, va a ocasionar un cambio en tu vida. Va a ocasionar un despertar. Va a ocasionar a una abertura de sabiduría espiritual, no humana, no terrenal, no sabiduría o conocimiento diabólico, sino celestial. Te va a abrir los sentidos espirituales. Vas a tener sentidos espirituales ejercitados. Vas a poder ir comprendiendo tantas cosas y vas a poder ir viendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Vas a tener el discernimiento de todas las cosas y vas a tener la capacidad y el poder para juzgar todas las cosas. Aunque el juicio es de Dios, pero juzgar es en ti, sin hablar, sin decir, sin hablar de uno, sin hablar de otro, solamente en ti. Vas a juzgar lo que están hablando, vas a juzgar lo que están predicando, y tú mismo vas a decir, no le vas a decir a nadie más, este es el juicio de Dios, el que juzga en secreto. Que lo que están predicando, que lo que están hablando no procede de Dios. Y este espíritu no procede de Dios. Tú vas a tener el discernimiento de saber tan claro lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando tú tienes esa conexión con el cielo. Cuando el Padre te está revelando por la conexión divina que tienes con Él, te está revelando cosas y vas a juzgar todas las cosas, porque Dios a los discípulos les va a dar y les ha dado la facultad de juzgar todas las cosas. Así nosotros, si nosotros tenemos una conexión con el cielo, sin palabras vamos a juzgar todas las cosas. Es como decir, explico esto, llego a una iglesia, lo que están predicando no procede de Dios. El espíritu que se está moviendo, tengo el discernimiento
que no procede de Dios. ¿Qué voy a hacer entonces? Voy a tener que retirarme de esa congregación, voy a tener que retirarme de esa iglesia. Pero esto es como una espada de dos filos. Hay espíritus que quieren escuchar palabra de Dios y se van a lo que es espiritual, a donde hay revelación de Dios. Pero la mayoría de los espíritus, aguas con esto y póngase el casco porque esto está bien tremendo, lo que hoy voy a soltar, estas palabras que siguen. Pero hay espíritus que quieren oír a los espíritus engañadores y no la palabra de Dios. Tremendo esto. Hay espíritus, es decir, hay pueblo, no nada más es asunto de los predicadores, es asunto de cada espíritu que está congregándose en una iglesia. O sea, cada persona. Hay espíritus que prefieren oír la mentira del diablo que oír la palabra de Dios. Hay espíritus que quieren oír lo emocional. Hay espíritus que quieren oír lo que parece ser de Dios, pero no es de Dios. Quieren escuchar la mentira del diablo más que oír al Señor. Cuando tú vas a una iglesia, predicas la palabra de Dios. Hay espíritus que, así como Jesús entró en la sinagoga, se manifiesta el espíritu en las personas, como en aquel hombre se manifestó un espíritu inmundo. Hay personas que tienen mucho tiempo en la iglesia y cuando viene palabra de Dios, cuando viene revelación de Dios, por la conexión que ese hombre o mujer tiene con Dios, espíritus se enojan, espíritus se manifiestan en ira, en enojo, en desacuerdo, porque no quieren oír la palabra de Dios. Quieren seguir escuchando a los espíritus engañadores, quieren seguir escuchando a los que hablan vanidad y mentira, quieren seguir escuchando a los que dicen ellos, Dios les reveló cuando Dios no ha hablado. Esto es tremendo. Y yo sé que hay personas que tienen conexión divina en cada congregación y que tienen el discernimiento de conocer exactamente lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Estos sobre todo son personas que la mayoría de las veces los pastores ven el llamado de Dios en ellos y el don de Dios que tienen y los ponen en el ministerio de intercesión. Estas personas alertan a los pastores, estas personas alertan a los ministros en que tales personas que han ido a predicar a sus congregaciones son espíritus engañadores. Este hermano es un espíritu engañador. Esta hermana trae espíritu engañador. No trae el espíritu de Dios. La palabra que vino y habló no procede de Dios. Pero estos solamente son personas que tienen la facultad para juzgar la palabra o las palabras que están predicando en las iglesias, que tienen la facultad para que la iglesia no sea engañada por el diablo, para que la iglesia no sea engañada por Satanás. Personas que tienen revelación de Dios acerca del espíritu que está parado en el altar, acerca de la palabra que se está soltando en el altar. Personas que tienen los sentidos espirituales ejercitados. Estos son personas que tienen conexión divina con Dios, una conexión verdadera. Pero estas personas incluso no han tenido o no están preparados para recibir las revelaciones directas por Dios del modo de que Dios quiere hacerlo. Soltar revelaciones a la iglesia en estos tiempos. Revelar muchas cosas que Dios está, voy a decirlo así, humanamente lo voy a decir. Porque esto que voy a decir no es de Dios, es mío, o es de nosotros los hombres. Está desesperado. Así como nosotros los humanos nos expresamos, está desesperado por encontrar a uno que tenga una conexión con él para poder revelar, para poder bajar del altar a los payasos,
a los mentirosos, a los que tienen espíritu de mentira y de falsedad, para poder bajar del altar a los que andan en mentira y en vanidad, que su corazón está habituado a lo malo, que su corazón, sus deseos no es la iglesia, su prioridad no es la iglesia, no son las almas, sus prioridades son otras cosas y no voy a decir qué cosas, pero sí su prioridad no es la salvación de la gente, su prioridad no es la edificación del cuerpo de Cristo, su prioridad no es las personas que vayan conociendo el camino del Señor para que esas almas se fortalezcan en Dios. No, su prioridad son otras cosas antes que la edificación del cuerpo de Cristo. Porque están buscando su vida en esta tierra. Están buscando su vida en esta tierra, pero están perdiendo su vida. Y con ello están arrastrando a un sinfín de almas al camino del error, al camino de Balaam, al camino de Caín, al camino que lleva a la mentira, al engaño, al camino que no lleva al cielo, al camino que no lleva a la eternidad. Por eso, la iglesia tiene que prepararse, los íntimos que están buscando a Dios en estos tiempos, los que se encierran a orar, síganlo haciendo. Los que se están encerrando a orar, los que se están apartando en cuerpo, en alma y en espíritu para Dios, síganlo haciendo, porque Dios está buscando a instrumentos a quien revelar. Dios tiene prisa para revelar las cosas que hay en su corazón para estos tiempos. Dios tiene prisa para revelar. Dios tiene prisa de encontrar a las personas o a la persona, sabe Dios solamente, para revelar las cosas a esas personas preparadas que tienen esa conexión con el cielo, para revelar cosas secretas, para revelar cosas que no han sido reveladas ni antes ni presente hasta el día de hoy. No han sido reveladas. Dios tiene prisa para revelar. Pero esas personas, yo les digo ahora, conéctese con el cielo. Métase con Dios. Tómese tiempo. Apártese con Dios. Piérdase de su casa, pero no para mal. Piérdase de su casa y vaya y métase con Dios. Tómese el tiempo privilegiado de estar con Él. Tómese el tiempo único que no va a ser de muchas ocasiones. Tiempo único con Dios, tiempo especial con Dios. Tómese ese tiempo para poder personalizar con Dios, para poder tener ese acercamiento con Dios, como lo tuvieron estos hombres, como Pablo, como Juan, como el mismo Moisés, como el mismo Enoc, que hablaron con Dios cara a cara, que tenían esa conexión personal con el cielo. Así, metámonos para tener esa conexión personal con el cielo, para tener esa conexión divina. Dios está apurado por encontrar a alguien así en estos tiempos. Dios está apurado. Dios tiene prisa porque el tiempo no es muy bueno y está escaseando las revelaciones en estos tiempos. Se necesita que se levanten profetas con revelaciones de Dios, no con revelaciones de su propia mente y de su propio corazón, que no se llaman revelaciones, son sus propios deseos, sus propios sueños, sus propios anhelos, sino con revelación de Dios, con revelación que abra camino, con revelación que exhorte, con revelación que edifique, con revelación que redarguya, con revelación que enderece, con revelación que alinee a un pueblo que tiene desviación, que está desviado,
a un pueblo que necesita dirección genuina de Dios, a un pueblo que necesita la guianza del Espíritu Santo y no la guianza de los hombres con conocimiento bíblico. Escuchen, vuelvo a decir esto último, con guianza del Espíritu Santo y no con guianza de hombres con conocimiento bíblico. Lo dije 2 veces para que quede claro. Dios quiere ir delante de nosotros, guiándonos. Hoy van hombres delante de nosotros. No es el Espíritu Santo, son hombres con deseos. No digo que está mal, pero su corazón está puesto en otras cosas, no en la salvación, no en la restauración, no en la vindicación del pueblo, no en la posición del pueblo al estado original. Una conexión con el cielo va a traer cambios. Una conexión con el cielo va a mover masas. Una conexión con el cielo va a sacudir a la iglesia y le va a quitar el polvo. Por eso Isaías dijo, sacúdete del polvo que ha caído sobre ti, iglesia. Necesitamos revelaciones, necesitamos palabra que venga del cielo, necesitamos esto que Pablo dijo. Conozco un hombre fuera del cuerpo o en el cuerpo, no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. Pero de tal hombre, dijo Pablo, de tal hombre me gloriaré. ¿De qué hombre? Está hablando del hombre que tiene conexión con el cielo. Pablo estaba hablando de sí mismo. Pablo estaba hablando en que él se gloriaría, si es que se habría de gloriar, se gloriaría de tal hombre, del hombre que tiene la conexión con el cielo. Pero en respecto a lo terrenal, se gloriaría en las debilidades. Son 2 cosas totalmente diferentes. Él se gloriaría en las debilidades de lo que es este mundo, en tribulaciones, en angustias, en escaseces, en necesidades. En eso se gloriaría respecto de este mundo. Pero respecto de lo celestial, se gloriaría en tal hombre. ¿En cuál hombre? En el hombre que tiene la conexión con Dios. Es decir, en el hombre espiritual. Si alguien se ha de gloriar, gloríese en ese hombre, en el hombre espiritual, en el hombre, o sea, en ti mismo que tiene una conexión con el cielo. Gloríese en que tiene conexión divina. Gloríese en que tiene conexión directa con el cielo, que usted está recibiendo revelación tras revelación tras revelación y que no va a andar como el merolico diciendo acá y allá todas las revelaciones, sino que simple y sencillamente es para que usted nunca caiga, es para que usted nunca se pierda del camino y pueda ser guianza para mucho pueblo en estos tiempos. Una conexión divina la necesitamos. ¿Hay alguien aquí que necesita conexión con el cielo? ¿Que quiere conectarse? Yo le voy a pedir que usted cierre sus ojos ahí donde está y pueda a partir de este momento hacer un compromiso y conectarse o buscar, a lo menos esforzarse, conectarse con el cielo, tener una conexión divina, genuina, para que Dios le revele cosas que jamás pensó usted que llegaría a entender y que jamás pensó usted que llegaría a conocer. Dios va a empezar a revelar todas estas cosas al pueblo, a esa gente que se aparta para Él. Dios está buscando hombres que quieran al mundo impactar. Dios está buscando a hombres que quieran llevar las buenas nuevas de Cristo. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, en esta hora, Señor,
Sé que andas buscando a hombres con compromiso, hombres preparados. Y mi Dios, aquí estamos con los ojos cerrados y levantando las manos a ti. Porque así como dijo Isaías en el versículo 6, en el capítulo 6, dice Isaías, no busques a nadie más. Isaías se estaba poniendo al orden tuyo. Se estaba poniendo a que hicieras con él lo que tú quisieras, a cumplir tus sueños. Y yo sé, Padre, que aquí hay personas que están decididas, Señor, a cumplir tus sueños, que se están comprometiendo contigo a tener una conexión como Pablo, como Juan, que recibieron tremendas revelaciones. Aquellas revelaciones que ellos no pudieron revelarnos por falta de tiempo, hoy, Señor, a nosotros nos las podrás revelar. Aquí está un pueblo dispuesto a recibir las revelaciones. Aquí hay gente que está dispuesta a prepararse, primeramente a conectarse con el cielo, para estar preparado, para estar listo para recibir lo que tú quieres hablarnos a la humanidad en este tiempo, Dios. Dios está buscando hombres con compromiso. Levante sus manos. Vamos, levante sus manos al cielo. Dios va a empezar a revelar hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra Dios está requiriendo de hombres como tú y como yo en estos días para hacer su obra en esta tierra, para extender su reino. Dios está buscando hombres como tú y yo. Oh Padre, levante sus manos al cielo. Siento la unción cayendo ya. Siento el poder, un estremecimiento. En cuanto empezó la alabanza, sentí la gloria de Dios así. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambien su mundo y no se dejan. Vamos, levante sus manos al cielo. Vamos, aquí están esos. Dígale al Señor. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida entregar a Él. Dígaselo ahí al Señor. Dígaselo a Él ahí. Señor. Dígaselo ahí a Él. Dígale a Él. Hombres que no se conforman al mundo y su condición. Hombres que harán compromisos para vencer toda tentación. Hombres que sean ejemplo de amor, justicia y verdad. Hombres que cambian su mundo y no se dejan por él cambiar. Oh sí, Señor, aquí están, Señor. Estas almas, estos hombres. Dios está buscando, Dios está llamando hombres que quieran su mundo impactar, las buenas nuevas de Cristo llevar. Una conexión con el cielo. Vamos, conéctate. Sigue conectado. Dios está llamando hombres que quieran a Dios agradar, hombres que quieran su vida. Dios está buscando, Dios está
buscando. Dios está buscando esos hombres, esas mujeres, con una conexión divina, con una conexión celestial, con una conexión con el cielo. Señor, ¿cuántos de estos hombres aquí hoy esta estamos, noche? Señor. Levanta tu voz a Él si tú eres uno de ellos. Oh, aleluya. Señor, yo quiero ser uno de esos hombres que tú andas buscando. Oh, aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Te damos hoy en el nombre de Jesús. Estamos conscientes, oh En el Dios, nombre de Jesús. Amados, Dios bendiga sus vidas, esperando que esta noche haya sido de grande bendición para ti en esta transmisión en vivo, con esta palabra en que Dios quiere revelar tantas cosas que no nos imaginamos siquiera de todo lo que Dios quiere revelarnos. Así es que preparémonos para las revelaciones de Jesucristo a nuestras vidas. Dios bendiga su vida. Un abrazo grande. Estoy en Sinaloa, voy a estar transmitiendo, voy a tener transmisiones en vivo, no vengo de vacaciones, voy a estar transmitiendo en vivo, voy a estar teniendo transmisiones en vivo para que podamos seguir siendo alimentados con instrucción, con enseñanza, con discipulado, con todo lo que Dios nos quiera dar en estos días que yo esté por aquí en Sinaloa. Voy a estar teniendo solamente transmisiones en vivo como esta. Dios les bendiga. Un abrazo grande.